Gracias por continuar con nosotros. Como se lo mencionaba antes de la pausa comercial, se encuentra aquí en el estudio de Hechos Guatemala el presidente de la República de Guatemala, Bernardo Arévalo, y estaremos platicando temas de interés nacional. Doctor, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, un gusto siempre estar con ustedes y con su audiencia. Muy bien, pues para empezar, uno de los grandes retos que asume la actual administración que usted encabeza es la recuperación del Aeropuerto Internacional La Aurora. La semana pasada se anuncia esta alianza público-privada. ¿Por qué tomar esta acción? Ha sido la duda de muchas personas. Mire, en primer lugar, porque el aeropuerto de La Aurora está en un estado realmente catastrófico. Una mezcla de incompetencia y de corrupción ha hecho que en los últimos años se haya dejado que el aeropuerto internacional, que debería ser el mejor aeropuerto de Centroamérica, haya descendido a niveles de falta de mantenimiento que afectan todo, afecta la seguridad de las personas, afecta la comodidad de las personas, afecta el tráfico. Es una situación realmente desastrosa y entonces es evidente que hay que tomar medidas urgentes para poder recuperar ese aeropuerto. Nosotros lo hemos identificado en un proceso que tiene que ir en primer lugar a rescatarlo, invirtiendo en las cosas más urgentes que se necesitan ahora. En segundo lugar, a hacer una reconstrucción del aeropuerto en su condición actual para que esté en condiciones óptimas y finalmente hacer una expansión del aeropuerto de acuerdo a un plan maestro que se diseñó hace 20 o más de 20 años durante el gobierno de Óscar Berché y que nunca se puso en práctica. Como en consecuencia de eso, ahorita estamos con un aeropuerto que si llega a tener algún problema de funcionamiento, no solo afecta a los viajeros, afecta realmente a la economía del país. Entonces es necesario tomar medidas para hacer una recuperación y poder hallar la ruta para que Guatemala tenga el aeropuerto que se merece, que tiene que ser el mejor de Centroamérica. Usted habla de la economía del país y relacionado al tema del aeropuerto, y quizá muchas personas dicen, ¿por qué darle prioridad al aeropuerto internacional cuando quizá hay otros problemas que se tengan que resolver? Pero al final de cuentas el aeropuerto es la puerta de Guatemala hacia el mundo. Es lo que usted dice, el aeropuerto y los puertos son las puertas de Guatemala hacia el mundo en términos tanto de economía, en términos tanto de turismo como de migración. Son por donde entran los miles de guatemaltecos que vienen a visitar a sus familias y todos los guatemaltecos que viajan. Son estructuras críticas para la economía del país. Pero nosotros no estamos dedicándole exclusivamente a estas grandes infraestructuras un papel estratégico y olvidándonos del resto. Al contrario, nosotros hemos identificado claramente que el Estado tiene que hacer en estos 4 años una inversión muy grande de infraestructura para el desarrollo en las zonas más abandonadas del país. Carreteras secundarias, carreteras rurales, en los departamentos del altiplano, de las Verapaces, del corredor seco, donde tenemos concentraciones de pobreza extrema, de desnutrición. Ahí hay que agregar además proyectos de riego, proyectos de electrificación, llevar salud, llevar educación, de manera que en todas estas poblaciones que han estado abandonadas por el Estado haya una verdadera apuesta, una inversión del Estado para permitir que esa población se integre a la economía del país. Y esto hay que hacerlo con los recursos que tiene el Estado. De manera que para complementar lo que vamos a invertir ahí, necesitamos identificar recursos adicionales para poder hacer esos macro proyectos como el aeropuerto, como el metro de la ciudad de Guatemala que ya está adelantando, como el rescate del ferrocarril, como la recuperación de los puertos, porque todas estas infraestructuras son infraestructuras que son críticas para el desarrollo económico del país. La semana pasada, después de que usted anunció esta alianza público-privada, se ha criticado mucho pues esta forma de trabajar con la iniciativa privada. Usted siempre ha sido una persona que ha abanderado este tema de poder trabajar con el sector empresarial, con el sector productivo, pero ¿qué tan importante es para el Estado guatemalteco tener estas alianzas tan importantes? Mire, yo creo que en primer lugar no se ha entendido realmente de qué estamos hablando. Mucha gente empezó a decir que se iba a privatizar
Sí. Lo último que se va a hacer es privatizar, eso puede quedar absolutamente fuera. Luego dijo, van a hacer una concesión como la que se ha hecho. A nosotros el modelo de concesiones nos parece que es un modelo que no es conveniente. Nosotros pensamos que hay otras opciones de alianzas público-privadas en donde el Estado permanece en propiedad y control del bien, del bien que se está haciendo, aportando el bien específico, en este caso, por ejemplo, el aeropuerto, pero puede ser un puerto, como parte del capital, a donde se hace una invitación para que capital internacional o nacional pueda participar y de esa manera obtener los fondos que se necesitan para desarrollarlo. La construcción del aeropuerto internacional de La Aurora en la fase de expansión cuesta más o menos 500 a 800 millones de dólares. Es una cantidad de dinero que tenemos que encontrar de otras fuentes para poder complementar a lo que el Estado puede aportar, que es el valor que va a tener, que tiene el aeropuerto. Y de esa manera logramos tener el financiamiento para tener las instalaciones que se requieren. De manera que lo que estamos haciendo es, desde una perspectiva global, estamos tomando el dinero del Estado, lo invertimos para el desarrollo en las zonas que más lo necesitan, porque nunca se ha invertido en carreras, en carreteras, en caminos, en electrificación, y lo complementamos con fondos para esas grandes infraestructuras que hay disponibilidad siempre de empresas para poder venir y colaborar. Pero en el modelo nuestro no se privatiza, la concesión nos parece muy poco probable y seguramente podemos pensar en otros modelos como las empresas de capital mixto, público-privado, que funcionan en muchos otros países y que estamos ya examinando para poder establecer. Señor presidente, dentro del mismo tema del aeropuerto, ¿ya se tiene dentro de estas fases fechas determinadas para esta licitación? ¿Cómo está iniciando todo este proceso? No, es una muy buena pregunta, porque nosotros en un primer momento tiene que ser el Estado el que asuma desde la Dirección General de Aeronáutica Civil y desde el Ministerio de Comunicaciones las inversiones más inmediatas para lograr lo que nosotros llamamos rescatar el aeropuerto en esta fase de rescate. En una segunda etapa, nosotros lo que estamos pensando es probablemente en recurrir a algún préstamo internacional de alguna institución financiera internacional especializada en este tipo de préstamos. El aeropuerto genera suficientes ingresos para poder pagar cualquiera de estos préstamos y con ese préstamo ponerlo en condiciones óptimas, pidiendo que haya un concesionario, un operador internacional especializado en aeropuertos al que se contrata para que venga a administrarlo. Es únicamente en una tercera etapa en donde ya se pone en marcha para la etapa de expansión el proyecto público-privado, y esto es más o menos en 3 años plazo o 4 años plazo, dependiendo de cómo se logra avanzar en las otras 2 fases. Señor presidente, siempre en tema de infraestructura, pero ahora vamos al tema a los daños en las carreteras. Dentro de su campaña usted presentó estas 10 semillas, en donde uno de ellos es la infraestructura económica. Se hablaba o se presentaron 27,000 millones de quetzales para infraestructura carretera durante los 4 años que dura su administración, pero hoy con las lluvias el problema le revienta en las manos. ¿Cuáles son las acciones a seguir? Bueno, nosotros estamos ya directamente, en cuanto estalló la crisis con el socavón del kilómetro 44, el Ministerio de Comunicaciones y el Ejército, por medio del Batallón de Ingenieros, empezaron a trabajar para hacer una recuperación de esa infraestructura. Se ha avanzado, se ha venido avanzando, se identificó claramente el plazo en el cual se va a poder restablecer la circulación en un lado de la carretera en una primera instancia y posteriormente restablecerla de manera completa, porque el daño ha sido sumamente significativo. Y lo que sucede es que estamos entrando en una temporada de lluvias que va a ser sumamente complicada, porque las predicciones meteorológicas nos han dicho que va a ser una
temporada de lluvias donde vamos a tener más o menos un 50% por encima del promedio en términos de precipitación. Y esto va a generar algún tipo de problemas y de retos para el cual nosotros ya nos estamos preparando. De hecho, ya empezó a circular el mapa donde uno puede encontrar los equipos del Ministerio de Comunicaciones, de Covial, de Caminos, los batallones de ingenieros que están desplegados en todo el país. Tenemos una red de 45, 44 puntos en donde tenemos estos equipos que están listos para poder responder en el momento en el que hay algún tipo de problema en algún punto de la red vial. Y esto lo estamos haciendo precisamente porque sabemos de antemano que hay niveles de riesgo por la precipitación excesiva, y estamos haciendo todo lo que podemos para evitar que esta precipitación cause daños significativos a la infraestructura vial del país. Aparte de eso, por supuesto, vamos a tener que invertir en la recuperación así como en el kilómetro 44, de otros daños que se vayan produciendo en la infraestructura vial. Mencionaba hace unos instantes de que, bueno, viene una temporada de lluvias complicada, seguramente habrá más daños en la infraestructura del país. ¿El Ministerio de Comunicaciones cuenta con el recurso necesario para atender esta emergencia, o dentro de esta ampliación presupuestaria que está solicitando el Congreso de la República hay algún rubro? Las dos cosas. O sea, el ministerio cuenta con recursos, pero evidentemente, como se espera una temporada extraordinaria, en caso necesario se va a recurrir a pedir recursos adicionales. En realidad, no es tanto los montos existen. Afortunadamente, la recaudación del año anterior fue muy buena. Eso ha creado una disponibilidad de recursos financieros para el Estado, en donde nosotros lo que estamos pidiendo en la ampliación presupuestaria es sencillamente que se permita usarlo, porque como no estaba prevista, no existe en el techo presupuestario ni los mecanismos para poder usar ese dinero que ya existe y poder invertirlo. Eso es lo que estamos solicitando en la ampliación del presupuesto, para poder dedicar esos recursos ya existentes y traducirlos de la manera más pronta posible en inversiones en las distintas áreas, en educación, en salud, el programa del adulto mayor, pero también en infraestructura. De manera que la ampliación también tiene fondos para poder acometer estas tareas, y por eso estamos nosotros en conversaciones con el Congreso de la República para lograr que se apruebe esa ampliación, en donde vamos a tener sencillamente mayores recursos para poder invertir en obra de beneficio para el pueblo. Hay varios puntos que hemos tocado, como el del aeropuerto, los daños a las carreteras, que pues necesitan la atención completa prácticamente del gobierno central, pero otro que también viene a robarle, o como se lo mencionaba hace algunos instantes, a reventar en las manos del gobierno de la República, es el tema de AMP Terminals en el puerto. Sí, el sector productivo muy preocupado, porque a final de cuentas pues estaría afectando el tema de exportaciones e importaciones, y por supuesto esto estaría afectando gravemente a la economía guatemalteca. ¿Qué es lo que se está haciendo desde el gobierno central para tratar de darle solución a algo que viene ya de años atrás? Sí, y qué bueno que lo señala, porque en realidad estas son situaciones que venían dándose y que de repente están emergiendo ahora porque no se habían atendido adecuadamente por los gobiernos anteriores. Este es un caso clarísimo. Sin embargo, no era posible empezar a actuar sobre él antes de que hubiera una resolución judicial, que es lo que tenemos en este momento. Y en este momento hay una serie de conversaciones en donde estamos entre el Ejecutivo, el Congreso de la República, el sector privado, analizando cuáles son las medidas que van a permitir que esta resolución judicial no interrumpa el funcionamiento o el servicio fundamentalmente que se estaba dando por APM Terminals, y que permita que de alguna manera, en lo que se hace la licitación internacional que queda ordenada prácticamente por esta resolución judicial, podamos durante ese periodo contar con la atención necesaria. Nosotros, el Ministerio de Economía me estaba entregando hoy un cálculo del costo diario
que podría haber para la economía nacional por el no funcionamiento de la terminal de APM, y son 25 millones de dólares diarios de costo para la economía nacional. Por cada día, 25 millones. Es necesario, en consecuencia, empezar a buscar una medida que logre impedir que eso suceda, y en eso estamos trabajando. Ya para finalizar, y con otro problema que tienen que enfrentar en estos días el gobierno que usted encabeza, hoy los veteranos militares anuncian manifestaciones y bloqueos para el próximo miércoles en diferentes puntos del territorio guatemalteco por un adeudo que se tiene de 3 meses por parte del Ministerio de Desarrollo Social en cuanto a este bono que ellos reciben. ¿Qué es lo que se podrá hacer para solucionar este problema? Otro problema que recibimos porque el gobierno anterior no hizo el trabajo. El dinero está en caja, pero no se creó el espacio presupuestario para hacerlo. De manera que tenemos el dinero para poder pagar esto, que es el resultado de un acto del Congreso que indicó que se tenía que pagar estas sumas, pero tenemos que crear el espacio para poder hacerlo. Nosotros eso lo hemos incluido en la ampliación presupuestaria precisamente. Lo que estamos pidiendo ahí es que nos den el espacio para poder usar ese dinero y pagarle a los veteranos. Entonces nosotros les hemos explicado a los veteranos que el problema realmente no es del lado del Ejecutivo, porque nosotros tenemos los fondos y la voluntad de pagar, sino del lado de la ampliación presupuestaria que está en manos del Congreso, que si es aprobada, nosotros vamos a poder pagarle los 3 meses de retraso de una vez. Pero ya en términos como ese proceso en el Congreso puede llevarse algún tiempo, estamos en conversaciones con ellos precisamente en estos momentos para tratar de llegar a alguna situación que evite o que mitigue el efecto que pudiera llegar a tener alguna medida. Es decir, lo que nosotros estamos haciendo es conversando con ellos, haciéndoles ver la situación, haciéndoles ver que el dinero está, que la voluntad está, que lo que necesitamos es sencillamente el acto del Congreso en la ampliación para poder pagar, y que en el ínterin pues tomemos la paciencia para poder evitar que haya problemas para la circulación. Señor presidente, ya para finalizar, estamos ya por llegar a los 6 meses de su administración. ¿Cómo evalúa usted este tiempo que ha asumido desde el pasado 14 de enero y qué avances se han tenido? Mire, avances realmente, le voy a dar un ejemplo. Hemos, en términos de educación, en 4 meses hemos remozado 4,000 escuelas y a fin de año vamos a tener remozadas 10,000 escuelas. La administración anterior en 4 años remozó 9,000 escuelas. Nuestro plan es en 4 años remozar todas las escuelas del país, que son 36,000. En salud, hemos estado haciendo un remozamiento de los puestos de salud. La última cifra que estábamos viendo, llevábamos 106 puestos de salud remozados, puestos en condiciones para poder atender a la gente. Y así en cada uno de los distintos órdenes hemos podido ir avanzando. Tenemos 80 denuncias por corrupción presentadas ante el Ministerio Público. Pero sin embargo, hay gente interesada en que se dé la impresión de que no se está avanzando o que no se están haciendo las cosas. Hay alguna percepción y es bueno que el pueblo de Guatemala tenga claro. Hay a quienes no les conviene que se vea que cuando no hay corrupción las cosas avanzan, y entonces están dedicados a tratar de generar esa impresión de que no está pasando nada. Pero cuando empezamos a ver los datos, cuando empezamos a ver cuántas escuelas remozadas hay, cómo vamos con los puestos de salud, cómo se va avanzando y contratando más policías para poner al servicio, en los datos se ve que sí estamos avanzando. Pero esto se va a hacer evidente con el tiempo y nosotros seguiremos trabajando. Señor presidente, muchísimas gracias por acompañarnos y por supuesto las puertas de TV Azteca están abiertas para usted. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muy bien, nosotros vamos a una pausa comercial, regresamos con más noticias en Hechos Guatemala.